Bueno, muy buenas noches. Si les parece, damos comienzo a este encuentro, a esta reunión. Lo hacemos con sincera alegría, con felicidad. Sentimos que, bueno, vamos a inaugurar una cátedra que puede ser un evento muy valioso, muy importante, de aquí en más. Desde el punto de vista institucional, esta cátedra ha sido concebida y va a ser llevada a cabo por la Universidad Nacional de Quilmes, por el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, el IADE, y por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que, como seguramente muchos de ustedes conocen, ya venimos generando en común una cantidad de iniciativas de diverso tipo, académicas, editoriales, institucionales, potenciándonos en un fuerte espíritu de colaboración de nuestras entidades. Así que esta será una iniciativa más que, como decíamos, trascendente, desafiante. Hoy me acompañan aquí los representantes precisamente de las instituciones mencionadas. Alejandro Villar, vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, que está a mi izquierda, y Sergio Carpenter, presidente del Instituto Argentino de Desarrollo Económico, que está a mi otra izquierda. Así que ellos son los que van a presentar aquí, junto conmigo, la cátedra, y después vamos a tener la disertación, como le decía recién a Calcaño. La pelea de fondo va a ser precisamente una disertación de Alfredo Eric Calcaño, que ahora le dicen Calcaño padre, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la UBA y en Ciencias Políticas de la Universidad de París, exsecretario general del Consejo Federal de Inversiones de la Argentina, exfuncionario de las Naciones Unidas en la CEPAL y en la UNTAP. Alejandro Villar es el vicerrector de la Universidad Nacional de Quilmes, doctor en Ciencias Sociales, fue director del programa de educación no presencial de la Universidad Virtual de Quilmes y del Departamento de Economía y Administraciones, docente, investigador de grado y posgrado en el país y en el exterior. Y Sergio Carpenter es licenciado en Economía y máster en Finanzas, presidente del IADE, docente, investigador de Ciencias Económicas de la UBA. Quiero agradecer la presencia de Marcelo Fernández, presidente de SEGERA, de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, de Gustavo Lugones, ex rector de la Universidad de Quilmes. Le agradecemos también que hoy nos acompañe. Tenemos una adhesión de Jorge Tayana, legislador de nuestra ciudad, ex canciller de la República Argentina, y me decían que mencione que hoy, coincidentemente, se inaugura en la Universidad de Río Cuarto, lo digo con alegría también, una cátedra similar a esta, que se llama Cátedra Floreal Gorini. Hace rato que veníamos charlando acerca de la necesidad de trabajar, de presentar mucho más de lo que algunos hacen, de lo que algunos ya hicieron, porque se trabajó en la investigación, se editaron algunos libros valiosos, importantes, acerca de este personaje tan atractivo, tan importante, como fue José Elbar. Finalmente llegamos a esta idea de una cátedra que creo que va a posibilitar a partir de hoy que se despliegue un proceso no solo de aprendizaje, sino de reflexión acerca del rol, del momento en que se desplegó la iniciativa gelbariana. Yo creo que más allá de toda la cuestión de carácter biográfica, que no es lo que seguramente haremos, o por lo menos no es lo que haré yo, y más allá de
bueno, de que también allí hay algunas cuestiones sumamente interesantes. Un hombre que vino de Europa, fue desde muy jovencito, fue humilde, un pequeñísimo vendedor de corbatas que en provincias lejanas. Creo que una de las cuestiones importantísimas es que tuvo la lucidez de ir comprendiendo la época que vivía y de mirar hacia el futuro desde el punto de vista de que era un emergente, que había una emergencia de una clase social, de una burguesía que tenía un sentido nacional desde el punto de vista productivo y consecuentemente de su lugar en la producción y consecuentemente como sector social, como clase social, iba amalgamando una necesidad objetiva de defender una visión ideológica y un proyecto económico, social, político y cultural que exprese los intereses de ese núcleo y de ese sector social. Creo que también hay que destacar que desde siempre, claro que seguramente influyó en él que era un hombre con ideología y compromiso político y con identidad política. Es sabido y conocido que era militante y miembro de dirección del Partido Comunista, pero lo que quiero destacar que seguramente desde su visión ideológica fue comprendiendo de que no solo se trataba de la organización social de este núcleo productivo social de la burguesía, que tenía un carácter pujante y creciente desde todo punto de vista, sino que además ese sector social debía participar en términos políticos en la lucha y en la disputa política para llevar a cabo un proyecto político, social y cultural de carácter político, para lo cual había que participar, protagonizar y disputar. No se trataba solo, creo que tampoco se trata ahora, y de allí lo interesante quizá de la reflexión, que las organizaciones gremiales empresarias, así como otras organizaciones sociales, estén separadas de la política. No solo de la política, sino de la lucha y la disputa política. Muy por el contrario, creo que eso las engrandece, las eleva y no las rebaja. Creo, insisto, que Helvar con sus amigos, con su sector social, fue incorporando una visión en ese sentido, funda la CGE y comienza y se despliega toda una historia que no es lo mío hoy aquí explicar. La otra cuestión que va de suyo, pero que también tiene un enorme valor cualitativo, es el tema de la visión de la unión de esa burguesía nacional con la clase obrera, que es eje central de la estrategia política que vio Helvar y que indudablemente luego toma el Perón del 73, porque está claro que Perón tenía sabía de quién se trataba, qué era Helvar, qué era la CGE y qué eran términos políticos. Si no, Perón era un hombre inteligente, manejaba inteligencia y sabía claramente, seguro, quién era Helvar. Por lo tanto, allí entonces confluye una visión económica y política de proyecto de país. Pero para entonces la CGE ya había sido construida con un gran protagonismo de Helvar en una organización de enorme poder en la Argentina. Lo hizo, digamos, y así confluye en un momento crucial de la Argentina. ¿Y por qué crucial? Porque, bueno, veníamos del Onganiato, de una dictadura oscurantista, represiva, que planteaba, por supuesto, un modelo liberal en la visión de aquel entonces, que había sido herida, yo diría, de muerte por el Cordobazo y todos los grandes movimientos obreros del 68-69. Bueno, y Helvar confluye con Perón en este gran proyecto 72-73, y ahí va y lo despliegan hasta que son derrotados, porque es derrotado ese proyecto y el pueblo argentino todo con el lópezreguismo y la dictadura del 76.
Va de suyo que viene también una visión del mundo, una ubicación de la Argentina en el mundo, que también es una reflexión interesante para traerla al tiempo presente, que vivimos una época de integración y de latinoamericanismo y de confrontación con los grandes poderes mundiales, no solo como país, sino como continente, prácticamente, o como una buena parte del continente. Por entonces también, aunque la historia no se repite, ya sabemos, había una situación en ese sentido. Si no alcanzan las imágenes de la asunción de Perón y quienes estaban aquí acompañando esa asunción. Estaba Salvador Allende, en fin, luego hubo un fuerte vínculo incluso con Cuba, que vale la pena mencionar. Ahí hay un mérito particular, creo, de Helvar, en un momento terriblemente difícil para la revolución cubana, que era parte de una visión que yo creo que era esencialmente de Perón, que era una visión de abrir al mundo, de abrir el comercio argentino en un sentido estratégico al campo socialista aquel entonces y a diversos países del mundo, saliéndose de la órbita, yo diría, unilateral de la esfera occidental liderada por Estados Unidos. Lo cierto es que Helvar hace su famosa gira y ahí abre un camino trascendente, histórico, se genera un antecedente muy grande. Y en cuanto a Cuba, ya que estamos, y lo menciono y voy terminando, generó una iniciativa que por entonces a la revolución cubana, que ya vivía un fuertísimo aislamiento por el bloqueo del imperio, le generó aquel aliento de la ayuda en todo tipo de materiales, que para los cubanos no solo tuvo un enorme valor material, sino que también tuvo un enorme valor simbólico. Me permito, quizás sea el momento de decirlo, yo tuve oportunidad de estar con el comandante y decirme, no estaba solo, yo tengo testigos, nosotros vamos a estar siempre agradecidos a ese hombre. Por lo tanto, en fin, tengo el testimonio de un hecho de enorme trascendencia para también los que valoramos y simpatizamos con el proyecto de la Revolución Cubana. Bueno, me extendí más de lo que estaba previsto. Les reitero a todos ustedes nuestro agradecimiento por su presencia aquí y los dejo con el uso de la palabra a los otros compañeros que van a presentar la cátedra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En este caso me toca representar a la Universidad Nacional de Quilmes y quiero plantear un poco por qué la Universidad Nacional de Quilmes está con este proyecto de la Cátedra en Economía de José Bergerra, en marco de qué tipo de universidad nosotros creemos y la que estamos llevando adelante. Entendemos que la universidad como sistema ha cumplido distintas funciones en los distintos momentos de la historia. Ha sido formadora de élite, ha sido luego generadora de conocimiento, y hoy en día todo el sistema universitario y en particular las universidades del conurbano estamos con distintos y nuevos desafíos. Un desafío muy importante tiene que ver con la inclusión, con la posibilidad de que cada vez más jóvenes ingresen a nuestro sistema universitario. El sistema universitario hoy en el conurbano tiene alrededor de entre un 80 y un 90% de estudiantes que primera generación que va a la universidad. Pensando entonces ya no como un proceso de selección de los mejores talentos, sino como un proceso de movilidad social y de oportunidades y de derecho de estudiar en la universidad pública. Pero por otro lado, la universidad tiene en este momento otros deberes. Es en algún sentido un actor del desarrollo local, del desarrollo regional. Es un actor que tiene funciones específicas, que tiene que ver con la formación, con la producción de conocimiento, y que ese conocimiento sea aplicado, sea pertinente, esté en relación con las necesidades de los sectores productivos y los sectores sociales de cada una de las regiones,
donde cada universidad está inserta. Pero además tiene el deber de generar y de establecer diálogos, de generar espacios para el debate y de producir en ese marco distintos tipos de discusiones que nos permitan, en el caso específico de la economía, que es lo que nos lleva a generar esta cátedra abierta desde la universidad y en colaboración, digamos, no es desde la universidad, es junto con el Centro Cultural y el IADE, en términos de la economía como un tema que hoy en día casualmente está en el centro del debate. Y uno de los puntos centrales es pensar entonces la economía por fuera de los patrones hegemónicos que hoy en día proliferan en la mayoría de las universidades, tanto públicas como privadas, generar un debate que permita introducir entonces esta forma de abordar la economía desde un punto no solo de vista heterodoxo, desde el punto de vista teórico, sino desde el punto de vista de la economía en relación, como bien decía el diputado Junio, en relación con la política, con el hacer y con el poder. Es decir, pensar la economía como una ciencia social y desde allí pensar cuáles son los aportes que desde el campo del conocimiento se pueden realizar para el debate público, para tratar de ir cambiando estos conceptos hegemónicos que además son apoyados por los grandes medios de comunicación. Esa es una parte central de lo que nosotros creemos que tienen que hacer hoy las universidades, salir y generar no solo espacios, sino intervenir, ¿sí? Y por esto esta cátedra, que además tiene la característica, la cátedra abierta es un instrumento que creó la universidad hace un tiempo y que nos permite generar un instrumento flexible que incluye proyectos de investigación, talleres, seminarios, congresos, debates, conferencias, buscando esto, digamos, salir de los claustros y generar debate en la esfera pública. Y tampoco es casual que esta cátedra esté articulada, porque la Universidad de Quilmes es una universidad que es bastante joven, estamos cumpliendo 25 años este año, y es fuerte en algunas áreas. Y no es como las grandes universidades nacionales históricas, como La Plata o la UBA, sino que nosotros tenemos algunas fortalezas, pero creemos fundamentalmente que lo que tiene que hacer una universidad como la nuestra es trabajar en red. Trabajar con otras organizaciones que también tienen otras fortalezas y hacer de esa manera sinergia para poder utilizar las potencialidades de cada una de esas instituciones. En este marco arrancamos hoy con este acto, además en donde nos honra que el profesor Calcaño sea el que inaugura esta cátedra con su presencia en esta mesa, con 4 capítulos o 4 temas que van a ser desarrollados a lo largo de este primer año, que esperamos tenga muy fructífera vida la cátedra. Por un lado, tenemos la de Economía Internacional, que la organizó el profesor Gustavo Lugones, nuestro ex rector y amigo de todos los que hemos estado y estamos en la universidad. Luego, la estructura y desarrollo productivo, que lo está coordinando Fernando Porta, también docente de la casa, que también nos acompaña hoy aquí. Pero además, como pensamos en esto de la articulación, el tema del sector externo, al cual ha aportado y va a aportar Eduardo Basualdo, que también está acá, agradecemos su presencia, y que habla de el compromiso que tiene Basualdo con estos temas y la posibilidad de generar un debate en torno a un aspecto que es sumamente crítico en este momento en particular. Y finalmente, el sistema financiero y su impacto en la economía real, es decir, no pensar el sistema financiero como algo en sí mismo, que va a estar a cargo de Alfredo García, que también nos acompaña. Con estos 4 temas esperamos comenzar, probablemente tratemos de hacer algo este año y que el año que viene, que va a ser un año arduo en términos de debates políticos, también estar presente
para tratar de aportar, ¿sí?, desde esta mirada, desde el conocimiento en el sentido crítico, en el sentido en relación a la relación con el poder y con la política, desde la universidad, y en el marco de este acuerdo poder estar presente en este debate que creo que nos merecemos y debemos todos en Argentina. Nada más. Bueno, estimados amigos, amigas, compañeros, compañeras, queremos también esta tarde compartir esta alegría, esta gran alegría, en una actividad que es sobre todo un acto de tremenda justicia, como es la cuestión de reivindicar la figura de don José Bergelbar en este lanzamiento de esta cátedra. Desde Realidad Económica, desde el IADE, en varias oportunidades hemos publicado trabajos, análisis relacionados a la acción de este hombre que vivió una profusa actividad política y que condujo la cartera económica del país entre el 73 y el 74. Su referencia dialoga privilegiadamente con nuestro tiempo. Sin querer hacer una exposición acabada del asunto, decir que las ideas y la acción de Gelbar tiene aristas de variado tipo que sin embargo viajan, y nosotros rescatamos eso en un claro sentido. La fuerza, la pugna por construir, por impulsar un proyecto nacional de desarrollo. Un hombre de acción, un organizador de empresarios, un planificador, también un lobista político, un entre comillas burgués maldito para esa dictadura cívico-militar que no lo perdonó, que mandó a un grupo de tareas a Venezuela para encargarse de él y que le quitó ridícula y vergonzante y vengativamente la ciudadanía argentina. El plan de Gelbar nos parece que ponía algunas cosas por delante: la concertación social, el aumento de la participación del salario en el producto, la necesidad de aumentar la productividad. Y la idea de tener un Estado que conduzca el proceso nacional de desarrollo. Dice Gelbar el 1 de mayo de 1974 en el Senado de la Nación, comillas: nuestro programa contenía una premisa básica: poner la economía al servicio de las causas populares y convertirla en una herramienta adecuada para la lucha antiimperialista. El Congreso sancionó 50 leyes económicas que constituyen el nuevo Código para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. La reconstrucción y la liberación nacional. Y estas palabras, ¿no es cierto?, a pesar de las fuerzas que se oponían, como hoy, al proyecto nacional, el antiguo poder de los monopolios y todos los mecanismos de la dependencia, dice Gelbar, no estaban con nosotros, estaban contra nosotros. Expresiones que digamos, nos remiten casi inmediatamente a nuestro tiempo, 40 años después. Momentos en los cuales algunos apuestan a una nueva Argentina, a esta de la debilidad del Estado y el libertinaje de los mercados, que no son otra cosa que sinónimos de beneficios para los monopolios, para los oligopolios. Esta nueva Argentina que seguramente promueve rebajas de impuestos, seguramente
que seguramente se financiarán los recursos faltantes con deuda, con menos prestaciones para la seguridad social, con menos salario indirecto. Hace un par de días el presidente de Fiat Argentina, un distinguido empresario, sentado en un almuerzo mediático, recordó a Helvar y a su gestión de manera despectiva a propósito del proyecto de la ley de abastecimiento que se discute hoy en nuestro Parlamento. Eso no es un hecho aislado. Las tribunas liberal conservadoras promueven sin tapujo un país con un Estado mínimo, la debilidad de la acción política, ese vaso comunicante entre la economía, que es la generadora de la riqueza, y la llamada cuestión social. Pareciera que la historia en ese sentido no cuenta. Cada vez que ello ocurrió, se privatiza la riqueza social y se agudiza la desigualdad aquí y en cualquier parte del mundo, desigualdad que es la expresión acuciante del problema social. Y a ello, justamente a ello precisamente se oponía la acción de Helvar. El rol de Helvar como armador, como articulador de un sujeto político un tanto arisco en la Argentina, la llamada burguesía nacional, es uno de los legados principalísimos. Fijémonos hoy donde industriales de los más concentrados en todo caso no festejan el Día de la Industria para oponerse a un gobierno que ha promovido contundentemente el crecimiento industrial. Quizá no se ha logrado cambiar la estructura de la trama industrial del país, quizá no se ha enfrentado con la fuerza necesaria ese desafío colosal, pero la traza perfectamente puede derivar de allí. Hay experiencias que pueden servir perfectamente para demarcar el rumbo. Hay un rumbo hacia la transformación, hay experiencia en YPF, hay experiencia con ARSAT, con Atucha 2, con la jerarquización y la reorientación de la ciencia y la tecnología nacional, con INVAP, entre otras, ¿no es cierto? Así que bueno, esto es un día y un tiempo para reafirmar a Helvar, que no es otra cosa que reafirmar la potencialidad de un proyecto nacional. El futuro, bueno, está siempre abierto, es desafiante, pero si es con Helvar en la mochila de las cuestiones imprescindibles en nuestra cátedra, siempre tanto mejor. Así que bueno, eso queríamos decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ante todo, agradezco a la Universidad de Quilmes, al IADE y al Centro Cultural de la Cooperación Floral Gorini el honor que significa inaugurar la cátedra José Ber Helvar. Helvar fue un militante que luchó por el desarrollo nacional, la justicia social y un país soberano. Y mantuvo esa posición toda su vida con una lealtad continua a sus convicciones. Y además tuvo una influencia determinante en varios acontecimientos históricos. Su acción merece ser estudiada. Por eso me parece excelente la decisión de la Universidad de Quilmes con su red de entidades afines para estudiar el tema a fondo. Hay dos temas básicos, entre otros muchos, que merecen ser estudiados. Uno es la creación de la CGE, Central de Pequeños y Medianos Empresarios,
sobre todo con gravitación en el interior del país. Y después, haber sido ministro de Economía en la tercera presidencia de Perón. Gelbar surge como dirigente político en su tarea de creación de la CGE. Comenzó su actividad empresaria en el norte argentino, haciendo tareas de empresario menor y llegando al común de la gente, y nucleando en lo posible a los pequeños y medianos empresarios. Así, en 1950 hace la primera acta de creación en Catamarca, que después se confirma en agosto de 1953 con la creación de la CGE presidida por Gelbar. Es aquí como se manifiesta un germen de la burguesía nacional liderada por pequeños y medianos empresarios, tema que ha sido estudiado con excelencia académica y lucidez política por Eduardo Basualdo, que me entero que felizmente va a participar en el estudio de la Universidad de Quilmes. Todos nos hemos nutrido con las reflexiones de Eduardo sobre la burguesía nacional. La mayor fuerza de ese agrupamiento de empresarios era política, porque en lo social era la mayor creadora de empleo. Y ahí viene una cierta bifurcación en lo que sería el desarrollo de la burguesía nacional, entre comillas. Una parte que es la liderada por Gelbar, una orientación básica liderada por Gelbar, en la que adhiere ese movimiento al Estado y a los trabajadores. Ejemplo de eso fue y es la CGE. La antítesis es la burguesía nacional que actúa y se manifiesta como satélite de los empresarios medianos y grandes, sobre todo extranjeros. El símbolo es muy notorio en la sociedad rural y gran parte de la Asociación Empresaria Argentina. Uno de los rasgos que distingue ambas burguesías es su sentido nacional, si tienen o no sentido nacional. El sentido nacional es una fuerza constitutiva, estructurante, significa un valor compartido por un grupo humano y revela una historia, cultura y pertenencia geográfica. Es un fuerte impulso humano y ha prevalecido históricamente sobre otros sentimientos de solidaridad y de fidelidad. Por supuesto, esta no es una particularidad argentina. Está el ejemplo muy poco conocido en este aspecto de De Gaulle en Francia. De Gaulle afirmó siempre que para gobernar Francia era necesario tener una cierta idea de Francia. Ahora, en 1969, De Gaulle convoca un plebiscito para modificar la estructura institucional de Francia. Lo pierde y esa misma noche renuncia. Es interesante lo que le dice esa noche a su entonces primer ministro Michel Debré. Le dice: y bien, así es, hemos vencido a los alemanes, hemos aplastado a Vichy, hemos impedido a los comunistas que tomen el poder y a la OAS, es decir, a los colonialistas militares franceses que estaban en rebelión en Argelia, que destruya la República. No hemos podido enseñarle a la burguesía el sentido nacional. Esta frase marca el drama del gaullismo,
no había podido enseñarle a la burguesía francesa el sentido nacional. Desde el otro polo, la CGE de Helbach trató de infundirle el sentido nacional a la burguesía que había contribuido a estructurar y tuvo éxito en su momento, en ese momento histórico en el que era posible. Tanto que ese sentido nacional fue el que al poco tiempo posibilitó que se hiciera el pacto social y que se llegara al programa económico de la tercera presidencia de Perón. Vemos entonces un poco rápidamente Helbach como ministro de Economía de Perón. La tercera presidencia de Perón ha sido poco estudiada. A mi juicio está el excelente libro de Carlos Leiva, La tercera presidencia de Perón. Porque ahí hubo dos políticas, hubo dos símbolos opuestos. Helbach por un lado y en el polo opuesto López Rega. Helbach asume en mayo de 1973, nombrado por el presidente Cámpora, designación confirmada después por Perón, y renuncia en octubre de 1974, cuando su situación en el gabinete de Isabel Perón, con la predominancia de López Rega, se hizo insostenible. Perón había muerto el 1 de julio de 1974. La política económica desarrollada por Helbach durante 1973 y el periodo de 1974 que le tocó es una continuidad de la practicada en la primera y segunda presidencia de Perón. Hubo 20 leyes económicas y un plan trienal que realmente transferían poder. Ese era el polo de integración nacional y de soberanía que tenía ese gobierno. Por el otro lado estaba López Rega con las 3A y que se manifestó económicamente con el Rodrigazo en lo que vino después. Bueno, en 1973 veamos un poco el panorama del país en 1973 y 1974 en el plano económico. La situación en general era buena. El producto había crecido 6,1% en 1973 y 5,3% en 1974, lo cual eran porcentajes bastante aceptables dentro del magro crecimiento de esa época. En 1973 las exportaciones agropecuarias crecieron 86%, aumentó el precio de la carne y de los cereales y hubo una cosecha récord de granos. En 1974 hubo una excelente cosecha y suba de precios internacionales agropecuarios. Las reservas subieron de 316 millones de dólares en 1972 a 529 millones en 1973 y 1.412 millones en 1974. Es decir, que el telón de fondo que daba la economía estaba relativamente tranquilo y progresando moderadamente. Pero tenía que construir poder político para llevar a cabo su proyecto. Allí aplicó la vieja técnica peronista para construir poder político. Primero, sacar el problema de lo técnico y llevarlo al plano político. Ahí, en el plano político, analizar cuál es el margen de maniobra existente que permite la relación de fuerzas vigente. Si no existiera suficiente poder, hay que crearlo. Cuando se logra, si es que se puede, si no el plan no funciona, cuando se logra entonces una relación de fuerza favorable, se aplican los actos de gobierno deseados. Es decir, se construye antes el poder para ejecutar después
los actos que permiten cumplir el programa de gobierno. Este modo de actuar se ha utilizado casi siempre por el peronismo a través de toda su historia. En realidad es un legado táctico del peronismo. En este caso, los ejes del poder político eran que Perón era presidente, que se consiguió un pacto político y social y que estaba consolidada por 20 leyes. En este proceso hubo etapas. La primera etapa fue la de coincidencias programáticas del plenario de organizaciones sociales y partidos políticos del 7 de diciembre de 1972. Son los partidos políticos que después formaron el FREJURI, que eran el Movimiento Nacional Justicialista, el Partido Popular Cristiano, el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Partido Conservador Popular. También había sido avalado indirectamente por la Unión Cívica Radical. Los objetivos eran desarrollo nacional autónomo, pleno empleo y demanda sostenida. Es decir, vemos cómo se van manteniendo los principios estos a través de los años y de las décadas. Esto era con respecto a los partidos políticos, pero también tenía que crear poder con las organizaciones sociales y económicas. Para eso se firmó el Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y la Justicia Social el 15 de junio de 1973. Firmaron la CGT, la CGE y la Federación Agraria, y estaban presentes representantes de la UIA y la sociedad rural. Es decir, se obtuvo el apoyo entusiasta de la CGT, la CGE y la Federación Agraria, y la aquiescencia de la UIA y la sociedad rural. Es decir, había, por un lado, base política, poder político, y por otro lado, poder en las organizaciones económicas y sociales para emprender el plan. Y se fijaban en este plan 5 objetivos fundamentales. Primero, sistema salarial de poder adquisitivo creciente. Segundo, eliminación de la marginalidad social. Tercero, absorción total del desempleo y del subempleo. Cuarto, mejoramiento de la asignación regional del ingreso. Quinto, terminar con la inflación descontrolada y la fuga de capitales. Es decir, es el programa de aquella época que fue manteniéndose a través del tiempo, muchas veces en la clandestinidad o sufriendo las represiones más horribles por seguir sosteniéndolo. Después de esta afirmación política y de organizaciones sociales y económicas, se pasó a las sanciones institucionales y se sancionaron leyes básicas. Primera fue la nacionalización de depósitos bancarios, análoga a la de 1946. Es decir, se proponía nacionalizar los depósitos bancarios. Ya el Banco Central había sido nacionalizado en la primera presidencia de Perón, pero aquí se confirmaba el manejo total del crédito por parte del Banco Central. Segundo, regionalización de los bancos de la Nación y Nacional de Desarrollo. Tercero, nacionalización de varios bancos privados. Cuarto, nacionalización de entidades parabancarias. Es decir, el sector bancario pasaba a estar bajo el control del Estado en cuanto a la propiedad de las entidades por un lado, y por otro lado en cuanto al manejo del crédito.
Después, quinto, reforma la Carta Orgánica del Banco Central. Incluye en sus atribuciones mantener un desarrollo económico, la ocupación y el poder adquisitivo de la moneda. Es decir, los mismos principios de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que acaba de sancionarse hace poco tiempo por el Parlamento argentino. Y que el Banco Central tenga que ajustarse a las directivas del gobierno nacional. Se acaba con la construcción de esa fortaleza del sector financiero, que cualquiera sea el gobierno que rija en ese momento, controlaba el sector financiero al manejar el Banco Central, de acuerdo con la tesis colonialista de la independencia del Banco Central. Después vino la ley de inversiones de capital extranjero. Se prohibía la inversión extranjera en defensa y seguridad nacional, servicios públicos, seguros, bancos, comercialización interna, actividades agrícolas, ganaderas y forestales, salvo que incorporen tecnología y pesca. Es decir, había una tentativa para recuperar para el Estado el núcleo duro de la economía nacional, que ya en ese momento estaba en una gran parte en manos de capital extranjero, tendencia que llega al colmo en la década de los 90, en donde, si mal no me acuerdo, más del 80% del valor agregado de las empresas mayores, de las 500 mayores empresas del país, son controladas por capital extranjero. Después, modificación de la ley de entidades financieras. Ahí se hace una distinción entre los bancos comerciales y de inversión. Y se autoriza a entidades extranjeras para establecerse en el país solo a bancos comerciales o de inversión. Después viene un conjunto de leyes agrarias, impuesto a la renta normal potencial de la tierra. En ese momento, uno de los problemas básicos que había era el latifundio, que impedía que se aprovechara debidamente las tierras existentes en el país, porque los terratenientes no tenían mucho interés en cultivarlas, porque ganaban muchísimo con lo que hacían sin mayores esfuerzos. Bueno, ahí es el impuesto a la renta potencial normal de la tierra lo que se preveía para obligar a producir a los terratenientes. Ampliación de las funciones de la Junta Nacional de Carnes. En cuanto a la comercialización de granos, se la ponía a cargo del Estado Nacional a través de la Junta Nacional de Granos. Se suspendían los desalojos rurales y había una ley de fomento agropecuario y otra de defensa forestal. Después venía una ley de corporación de empresas nacionales. En ese momento, el sector público de la Argentina tenía una importancia fundamental. Si mal no me acuerdo, creo que generaba como el 12% del Producto Bruto Interno. Es decir, era el polo físico que tenía el Estado Nacional para negociar de igual a igual con las transnacionales desde una base de poder económico, sino solamente con la obligación de la vigencia de las leyes, sino con el poder económico real que da el participar con empresas muy grandes dentro del mercado. Incluía a las siguientes empresas. Las voy a leer porque es interesante para ver todo lo que controlaba el Estado en ese momento y todo lo que se perdió en la década de los 90.
yacimientos petrolíferos fiscales, agua y energía eléctrica, yacimientos carboníferos fiscales, gas del Estado, flota fluvial del Estado argentino, ferrocarriles argentinos, aerolíneas argentinas, subterráneos de Buenos Aires, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, Administración General de Puertos, Obras Sanitarias de la Nación, Seguro Aeronáutico, Seguro Aeronáutico, Comercial Inmobiliario y Financiera, Empresa Nacional, Instituto Nacional de Reaseguros y Yacimientos Mineros Agua de Dionisio. Se crea asimismo la Corporación de la Pequeña y Mediana Empresa, precisamente para institucionalizar la acción de la CGE, creada por Helbach, junto con la acción del Estado y de los trabajadores. Individualización de personas que representen a empresas extranjeras. No se prohibía que las empresas extranjeras tuvieran lobbies en el país y que hicieran todas las gestiones que quisieran para favorecer las empresas, pero que se pusieran la camiseta de la empresa, no que aparecieran como representando el interés nacional del país o el de tal o cual ONG que nadie sabe cuál es, o el de cualquier interés, que se individualizaran, de modo tal que se supiera con quién se estaba hablando y de dónde partían las iniciativas que se quería imponer al Estado. Después una ley de promoción industrial, ley de defensa de trabajo y la producción nacional y ley de promoción minera. Como ven ustedes, con todo este conjunto de leyes, la oligarquía y las corporaciones tenían fuertes motivos para voltear al gobierno que quería cumplir con este plan. Y no eran declaraciones teóricas, sino que eran leyes que se sancionaron por el Congreso. Ahora había que coordinar todo esto en un plan. Perón siempre fue partidario de planes, hizo el primer plan quinquenal, el segundo y este tercer plan trienal, que se llamó Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional. Como esto está bastante olvidado, es bueno recordar quiénes lo hicieron y cómo fue el procedimiento. En primer término, el inspirador y el que fijaba las líneas generales del plan era el presidente Perón. Bajo él estaba el ministro Helbach y los instrumentadores del plan, los que lo ejecutaron en los hechos, los que lo hicieron, fueron, aparte de la gente del Ministerio de Economía, del INDEC en particular y del Consejo Federal de Inversiones, que hizo el plan regional, eran el secretario y subsecretario de Programación y Coordinación, Orlando D'Adamo y Carlos Leiva, y el director del Instituto Nacional de Planificación Económica, Benjamín Hoppenheim. Esos fueron los que elaboraron el plan. D'Adamo, Leiva y Hoppenheim bajo las órdenes de Perón y las instrucciones de Helbach. CEPAL envió un equipo técnico que tuve el honor de presidir. El problema que había en ese momento era que Perón estaba muy mal de salud. Nos dieron, había tres meses para terminar el plan. Ustedes saben muy bien que terminar un plan en 3 meses es una tarea casi imposible. Entonces se trató de reforzar el equipo que ya estaba trabajando en Economía, INDEC y Consejo Federal de Inversiones con economistas o politicólogos argentinos que estuvieran en la CEPAL y que pudieran venir durante estos 3 meses para colaborar en el plan. Es decir, había gente que estaba muy compenetrada con la economía argentina porque habían colaborado en la elaboración de las cuentas nacionales, de la industria y demás. Es decir,
fue un refuerzo en el cual se tuvo gente que conocía y que pudo ayudar a los equipos nacionales. Al presidente Perón le podíamos hacer las preguntas que quisiéramos. Perón, por ejemplo, fue el que incluyó el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Bueno, creemos que pasados 40 años de la tercera presidencia del general Perón, es hora que se valore el proyecto económico que Perón y Gelbar pusieron en marcha en 1973 y 1974 y que hoy pocos recuerdan. Su cumplimiento hubiera adelantado en decenios la construcción del proyecto nacional de desarrollo con inclusión social y probablemente nos hubiera evitado los horrores de la represión. Del texto de las leyes sancionadas y de la lectura del plan surgen, creo yo, las verdaderas causas por las que después de la muerte de Perón se implantó una sangrienta dictadura cívico-militar. Se proponía un plan nacional y popular que implicaba una verdadera transformación del poder económico y una consolidación del poder político nacional y popular. Era complementario de la política económica inspirada y cumplida por Perón y por Gelbar, que estaba en ejecución. Para que se vea un poco la magnitud, voy a leer únicamente los títulos de las principales leyes. Nacionalización de depósitos bancarios, nueva Carta Orgánica del Banco Central, restricciones a las inversiones extranjeras, ley de entidades financieras, impuesto a la renta normal potencial de la tierra, comercialización de granos por la Junta Nacional de Granos, corporación de empresas nacionales. Es decir, esto era motivo suficiente para el golpe de Estado que vino después. Para terminar, voy a leerles una página que, cuando terminamos de hacer el plan, vimos un poco que faltaba una reafirmación política fuerte sobre cuáles eran las intenciones del plan. Y entonces decidimos agregarle una página. El problema que teníamos era que el plan ya estaba impreso, así que le imprimimos en la página anterior al índice que estaba en blanco la página que voy a leerles. Este es un plan de reconstrucción. La Argentina sufrió una de las peores formas de destrucción, el sojuzgamiento y el estancamiento. Ahora debe reconstruirse lo destruido. Ante todo, la fe en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad para crear una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Para ello, debemos reconstruir nuestras instituciones y su capacidad de realizar grandes obras y profundas transformaciones, y paralelamente consolidar la unidad nacional en una sociedad dinámica cuyo ámbito no sea degradado por la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales. Este es un plan de liberación de las necesidades básicas de los argentinos, cuya satisfacción les será asegurada cualquiera sea su actividad o el lugar en que viva, liberación de la arbitrariedad de los poderosos, liberación de la coacción extranjera. Este es un plan de esfuerzos. Cada argentino debe saber cómo será el país que contribuirá a construir y debe poder establecer una relación entre sus esfuerzos y las realizaciones. Todos deben tener la certeza de que trabajan por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación y no en beneficio de las minorías del privilegio. Este es el plan del pueblo.
Suyo es el país reconstruido y liberado al que queremos llegar. En sus manos está el poder de decisión para señalar el camino y recorrerlo. El plan solo es una guía para facilitar y ordenar la tarea y para alertar peligros. Hay que hacer irreversible la victoria del pueblo. Tal es el propósito del plan para la reconstrucción y la liberación nacional. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos su presencia, les reiteramos el agradecimiento a Calcaño Padre, y bueno, aquí entonces lanzamos el desafío de la cátedra José B. Helvar. Muchísimas gracias.